saludo muy cordial para todos. Nos encontramos el día de hoy en Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. Les habla Jensus Elías Carvajal Gómez, director de este centro regional. Y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, el doctor Karkee, quien nos acompaña desde Estados Unidos en esta oportunidad para una visita al programa de Ingeniería Agroecológica. También me acompaña en esta tarde la profesora Viviana como representante de nuestro Centro de Idiomas CEPLEC, quien nos va a acompañar con esta traducción para todos ustedes. Doctor Karkee, muy buenas tardes, un saludo muy cordial, bienvenido a Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. Es un honor para nosotros tenerlo en este centro regional. Dr. Karkee, it's a pleasure to have you here in our Centro Regional Zipaquirá. Receive a very big welcome. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and thank you everybody for the opportunity to visit this beautiful campus. Muchas gracias por estar acá. Es un placer estar en este lindo país. Bueno, doctor Karkee, en primer lugar nos gustaría que nos contara un poco acerca de su perfil y su experiencia con la cual usted en este momento nos hace esta maravillosa visita. Good. Could you please tell us a little bit more about your profile and your experience and the reasons why you have this visit here? Okay, so I did my PhD in human-computer interaction and agricultural engineering, which provided a background to work in automation and robotic technologies for farming. And that led to me a professorship at Washington State University, where I developed robotic and automated solutions for farming. And Uniminuto and Konrad Lorenz came up with a proposal where they wanted expertise like me to come down here and share my experience and learn from each other. And I think that's why I'm here. Okay. Él tiene un doctorado en ingeniería agroecológica. Está invitado por universidades como la Konrad Lorenz o Uniminuto, y pues básicamente la razón por la cual se encuentra aquí es porque sabe que estas universidades hicieron una invitación porque quieren conocer más sobre su experiencia y conocer todo su nivel de experticia que él tiene en el campo para poder aportar a Uniminuto. Bueno, doctor Karkee, muchísimas gracias. En este momento nos gustaría a nosotros, teniendo en cuenta ya los días que ha estado acompañándonos acá en el centro regional y en el programa, saber qué piensa usted, cuál es su opinión de nuestro programa de ingeniería agroecológica. Taking into account all the days that you've been here in this visit with us and what you've seen and what you've experienced, what do you think about the program of agroecology engineering? So first of all, this agricultural ecology engineering program was relatively unique to me. Oftentimes, the similar programs in US and other parts of the world have less focus on ecology. They're more focused on the traditional agriculture, and ecology is more towards environment and civil engineering. But this was a very unique combination, and I like that. The professors were really productive, and there were a lot of interest in students who were also hired by local industries. I like that a lot. I visited a couple of industries yesterday, and there were students who graduated from here. So those are really good aspects of it. Certainly, I think more research and development in automation, sensing technologies, and robotics and crop monitoring, and that would be helpful for Colombian agriculture, would be essential. I think they are going towards that direction. I think with whatever support the federal government or the local or municipal governments can provide, so that the researchers are more engaged in that area, I think will be important in the future. So you're basically, you mean that it is important to have that focus on robotics, right? Not just for robotics, but technologies that are beneficial for the Colombian agriculture. Not everything I do at Washington State
might be applicable to here because the context is different. So that there has to be efforts in developing research programs that are solving the challenges that are important for the country. Ok, básicamente lo que el profesor nos cuenta en este caso es que es muy importante tener en cuenta las necesidades locales del país, las necesidades de Colombia y cómo esas necesidades se pueden abordar a través, por ejemplo, de la robótica y del desarrollo de la ingeniería pues, agroecológica. Le parece muy importante y resalta el enfoque que tiene esta ingeniería agroecológica distinto a otras ingenierías que él ha visto en distintas partes alrededor del mundo, dado que pues tiene un enfoque muy ecológico y un enfoque de ingeniería. Es como si se mezclara la ingeniería civil con la ecología y le parece muy interesante porque es un enfoque que él no había visto o que no es tan frecuente conocerlo. I can add one quick thing. It's not to say that the professors are not working in that area. They are already working. For example, Professor Xavier, or maybe I pronounce it mistakenly, but Javier, is working on a program called Emerging Technology Research Program or something similar, which is again already working in this area, but I think more emphasis is what I'm looking for in the future. Ok, él resalta la importancia del trabajo de los docentes que están acá en Uniminuto y de toda su experticia para el campo de la ingeniería agroecológica. Le parece muy importante resaltar eso. Dice que el enfoque con respecto a una posible robótica que esté concentrada en las necesidades del país es básicamente como una posibilidad de énfasis que se podría ver en el futuro, pero él básicamente sí resalta toda la función que están haciendo los profesores, especialmente el profesor Javier con su proyecto de investigación, que le parece importante resaltar, y pues en aras a un futuro hacer este énfasis que mencionan las necesidades locales. Bueno, muy bien, doctor Karkee, justamente, y ya que lo menciona, teniendo en cuenta todo su conocimiento y su experiencia en esa parte tecnológica, robótica, interacción humanos con computadoras, ¿cuál considera usted que es el futuro y las aplicaciones a desarrollar para el futuro de este programa de ingeniería agroecológica, teniendo en cuenta nuestro contexto colombiano? Okay, so taking into account the emphasis that you are like suggesting or somehow recommending and what you have seen so far, what do you think could be those recommendations that you can give to us for the program itself? What do you think we can do based on your experience? Well, thank you very much. I think one aspect where the efforts could be put onto would be to provide necessary infrastructure for research. Again, I'm not quite sure what kind of resources are available for the programs like Emerging Technologies program, but there are a lot of new sensors coming, new computational infrastructure might be necessary to develop powerful models such as deep learning models is what they call, in doing research and developing prototypes to test in field operations. So that's one area I think where we could work more on. And then regular visits to farmers and identifying their issues and also work with them and discuss with them to identify potential solutions, so that the farming communities feel like they were engaged right from the beginning and they start to take an ownership of these kinds of efforts and progresses we make. I think that becomes important for the ultimate success of the research and development programs that we lead. Ok, básicamente menciona dos importantes necesidades. La primera tiene que ver con la infraestructura, una infraestructura que posibilite las opciones de investigación y una investigación gruesa, densa,
que permita hacer varias observaciones sobre lo que está ocurriendo en el ambiente y pues facilite pues un mayor estudio. Desconoce los recursos económicos con los que cuente la universidad o de infraestructura, pero sí sugiere que este es un punto en el que se tiene que trabajar para potenciar más el programa. Y otro tiene que ver con acercarse a las personas que trabajan en el campo, esas personas que básicamente pueden comunicar qué es lo que está ocurriendo en el campo, cuáles son esas necesidades y asimismo generar un honor para las mismas personas que son las que trabajan en el campo y las que facilitan esas nuevas ideas para la academia que también se vayan a ver reflejadas nuevamente en el campo. Entonces es estar en contacto con las personas en el campo para saber qué necesitan, qué ideas tienen y cómo se pueden abordar. A quick addition there. I think another aspect that's really important is the collaborations among different disciplines, which is already happening. Agricultural ecology is already a very unique collaborative environment, but I think collaborations with even wider experts from crop science and engineering, and also from multiple universities like National University, Konrad Lorenz here, for example, and international universities. Like my visit, I think, is one good example, but those could be increased in the future so that the solutions we develop are more robust and applicable for different kinds of farming operations. También agrega que es muy importante la colaboración en la academia, puede ser desde un esquema micro a un esquema macro, es decir, entre más académicos, más disciplinas que puedan incluirse. Si bien es cierto, reconoce la importancia de la inclusión de ecología con la agricultura, también cree que es importante incluir de pronto otras ingenierías como ingeniería de cultivos, por ejemplo, que también colaboren con sus ideas y también que haya un tipo de colaboración un poco más extensa con otras universidades, menciona por ejemplo la Nacional o la Konrad Lorenz o Uniminuto, y dice que pues él gracias a esa colaboración es que en este momento se encuentra acá, pero pues que sería muy importante seguir fortaleciendo esa colaboración entre disciplinas y entre otras universidades. Ok, doctor Karkee, en este momento, ¿cuáles considera usted que serían los principales campos de acción y los retos para nuestros graduados, teniendo en cuenta justamente el desarrollo del programa? Okay, in this moment, what do you think could be the action fields for the students here graduated from this program? So the question is, where could they go to work, or what kind of future career they would like to select, for example? ¿Te refieres a alguna carrera que ellos de pronto quisieran tomar en un futuro, campos laborales? Campos laborales. Work field. So yeah, as I mentioned earlier, I think they're already doing great. I saw them working in farming communities, farming organizations or industries. Like we saw a couple of students doing internship in passion fruit production company, and then there were a couple of students who already graduated working as professionals in rose farming industry or the company. So that's already a very good starting point. I think it is important that some of these students are encouraged to continue their research and further education and go to masters and PhDs so that they can be a trainer in the future to attract even more new generation and train the new generation to develop that kind of human resources. In addition to working in the industry, I think it's also important to work in government agencies, if possible, so that they can influence policy making for the overall resource utilization, resource sharing in this field. Certainly, I think it's also important some of them actually travel to other countries and get higher education there, so that they can get different perspective and different ideas, and hopefully they can come back to work here, which not always happens. I mean, I immigrated from Nepal and went to US and I'm working there,
I think one way to attract would be send them in scholarship. Then they have obligation to come back, which I have seen from many other countries. And also I think there could be university and government programs to attract them back, giving them slightly better, let's say, remuneration or salaries, whatever way. Ok, el doctor Karkee menciona cosas muy interesantes. Primero que todo resalta el gran trabajo que ha visto en estas visitas, el gran trabajo de la universidad y de los estudiantes, también de algunos estudiantes graduados y de sus proyectos de investigación. Considera que es importante hablar de tres campos. El primero es el campo laboral. Dice que en las visitas que ha hecho a las industrias, por ejemplo, una que mencionó de arroz, le parece pues muy importante y que sería necesario que los estudiantes graduados continuaran trabajando en estos campos de la industria agroecológica. Segundo, le parece también necesario que algunos de los graduados también se involucren con el campo de la política, con el campo del gobierno o entidades gubernamentales, porque eso también facilitaría hacer políticas que estén relacionadas con la agroecología y asimismo esas mismas políticas pues pueden bajar a niveles universitarios y ya de nuevo a las industrias y al campo. Entonces por eso es muy importante que también algunos de los estudiantes puedan abrir un campo laboral en entidades gubernamentales. Y también otro campo de acción pues tiene que ver con abrir las ópticas o abrir perspectivas con respecto a lo que está haciendo otros países con respecto a la ingeniería agroecológica. Es decir, que si un estudiante de Uniminuto viaja fuera del país y encuentra otras opciones con respecto a la agroecología que se está haciendo y otras perspectivas, podrá regresar al país y exponer esas nuevas perspectivas que vio en otros países y quizá aplicarlas, ajustarlas o adecuarlas a los programas que ocurran acá en Colombia. Él dice que es un poco difícil determinar que un estudiante que viaje fuera del país regrese, garantizar su regreso, porque la mayoría de casos, de acuerdo a las circunstancias que se presentan en términos salariales o en términos de oportunidades, los estudiantes se quedan todo el tiempo pues en otro país. Entonces por eso es tan importante que la universidad de pronto provea posibilidades de intercambios estudiantiles en los que los estudiantes puedan ir y garantizar que regresen a la universidad, regresen al país y apliquen todo lo que aprendieron en los otros países en donde estuvieron. Por último, pues él dice que de acuerdo a esos tres campos de acción se puede generar una cadena, porque en la medida en que los mismos estudiantes que están acá en Uniminuto en sus carreras de pregrado vean cómo los otros estudiantes están progresando en el campo de entidades gubernamentales, en otros países y regresando y también aplicando su conocimiento a la industria, pues eso les va a permitir generar como otro tipo de visión y se va a generar una cadena en la que pues el programa crezca aún más. Ok, y ahora sí digamos en la línea justamente de la innovación, la actualización curricular, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las recomendaciones para innovar, actualizar, mejorar nuestro programa actual de ingeniería agroecológica y futuros desarrollos de especializaciones o maestrías relacionadas con este campo? Good. What do you think then, based on your expertise, could be like the options that the university could be adjusting in terms of the curriculum so that they have more options in terms of their specializations or possible masters or possible PhDs that they can make? So basically the question is focused on the curriculum. What changes or innovations do you think could be applied? First of all, I have not specifically looked at the kind of classes that are currently included in the curriculum. I have gotten kind of a high-level sense of what it is, but not the detailed understanding. But within that scope, I think it's very safe to emphasize on introduction of emerging technologies into the program like this. I think it is safe to educate students with programming languages, no matter
what discipline it is, one or two programming languages if they learn in their first year or second year. I think that's very, very important. Second, provide opportunities for them to learn from multidisciplinary or cross-disciplinary educational environments, such as inviting even computer scientists to come teach some lectures or some classes. And certainly visitors like me could be provided a few sections or requested to teach a few sections to these students so that they get some international or multidisciplinary exposure from that kind of visits as well. Towards the higher level of the classes, I think it is important to introduce some of the really emerging aspects such as robotics and artificial intelligence in an applied way. They may not need to understand the foundational, fundamental or algorithmic details, but at least to the level they can apply these techniques to solve the specific challenges they have. And finally, I think I'd like to emphasize the importance of mathematics, which may already be in place, but a good foundation in mathematics is really important for these students working in engineering and science and ecological practices. So a couple of semesters of math I think is really important. Ok. Él dice que tiene un sentido general del currículo, que como tal no ha tenido como una visión específica de los contenidos del programa curricular, ni de las clases o de los contenidos que se dan en las mismas, pero él sí sugiere un enfoque importante interdisciplinario, donde se puedan de pronto invitar a expertos como el doctor Karkee a las clases, a las sesiones, que puedan pues hablar con los estudiantes de una manera más cercana y así establecer vínculos interdisciplinarios con otras universidades nuevamente o con otros expertos en el tema. También incluir temas importantes como puede ser la robótica, como puede ser también la inteligencia artificial. Si bien no completamente, pero sí empezar a generar unas nociones del concepto de robótica, cómo se aplica el concepto de robótica en la ingeniería agroecológica y a su vez cómo se aplica el concepto de la inteligencia artificial como tal. Otro contenido que le parece importante es el de matemáticas. Ese sí le parece que es un contenido muy esencial. La robótica y la inteligencia artificial lo sugiere como contenidos de tecnologías emergentes que pueden ayudar a la ingeniería agroecológica a ir cambiando de acuerdo a las nuevas tendencias y a los nuevos requerimientos del mundo. Y pues el tema de la parte de matemáticas le parece también esencial porque sí es importante que esté en el contenido curricular. De pronto no en la base de logaritmos y demás logaritmos matemáticos como tan densos, pero que sí esté incluido en el programa y que ojalá todo esto sea visto de manera aplicada en la ingeniería agroecológica, que sea aplicable. A quick addition there, these courses do not have to be taught by the professors in a specific department. They could take classes from other departments, even from the other locations of Minuto, so that they have wider access and they can select electives from those specific areas. And one additional area would be data analytics or data science. I think that's very important these days to be added. Ok, también quiere agregar que le parece importante que se posibilite de pronto dentro del mismo campus de la universidad, puede ser en otros centros regionales donde los estudiantes puedan ir a tomar algunas selectivas también y que la contribución no sea, por ejemplo, solamente de agentes externos, sino acá, internos como universidad, para que se haga esa colaboración. Y pues nada, que los estudiantes puedan tomar algunas selectivas que sean de su interés, que no sean necesariamente de acá del centro regional. Ok, doctor Karkee, teniendo en cuenta que Colombia es un país que su base económica todavía es en un alto porcentaje agropecuaria,
¿cuál sería esa tecnología o esas tecnologías emergentes que usted recomendaría para potencializar el sector y hacerlo mucho más competitivo a nivel internacional? Good. So taking into account what you've seen so far, that Colombia is a farming country, basically, what do you think could be those emerging technologies that you think we could apply here in Colombia based on our farming industry and farming economy? Very good question. I think Colombia is very well situated to contribute even more in the global food supply, particularly with the high-value crops that we have already seen a lot of contribution into. For example, avocados, and I think oil palm is another big thing. But I also saw, which was a surprise to me in a way, that Colombia has a lot of native specialized or really unique crops such as passion fruit. I think those could be expanded and explored further, like those what they call tree tomatoes and some other crops. Those are really unique and native to the country that might be exploited further in terms of the general kind of high-level view. When it comes down to application of novel and emerging technologies, I think being the country with a lot of small farmers, we need to focus on developing and adopting solutions that are low cost and something that could be adopted by small farmers. A lot of technologies we develop in countries like US do not pay attention that much to small scale farming because our farms are huge, like thousands of acres and hectares. So going back, I think cell phone based solutions, because all of the farmers have cell phones. These are really powerful devices these days. We can do a lot in farming with even cell phone based applications. I think that could be one area to emphasize hard. Another, artificial intelligence is becoming more and more powerful, and because it is a algorithm, it's not a physical thing, that could be adapted to solve all kinds of challenges that Colombia is facing in terms of agriculture, such as, for example, finding out the best location for producing certain kind of crop, or taking data from weather sensor and soil sensor and plant-based sensors and make a specific decision to apply right amount of water, for example, or right amount of chemical at right location at right time. These could be facilitated heavily by artificial intelligence and big data analytics techniques, which are soft technologies that could be developed for our context relatively easily. It doesn't require a lot of investment as long as we have talents, and I'm sure we have talents here. So those are some of the things to consider in the future. Final thought, we need to look for smaller machines and modular machines, meaning if we have a small farm, we could use one small robot. If we have a big farm, we could buy dozens or maybe hundreds of those, so that farming of all scale could use the technology. It's not like those big tractors from John Deere, 500 horsepower tractors. Those could be used by only really big farms. We cannot use those in small farms. But I think the future is towards small machines which can work together to achieve larger operations as well as small operations at the same time. So basically your focus is on small farming so that it can help like grow and grow and grow much more, right? It's not only grow the farm size, but develop solutions that could be applicable to small farms as well as big farms, depending upon what we have. Good, thank you. Bueno, él hace varias apreciaciones, realmente estoy aquí como
muy impactada por todo el conocimiento que el doctor Karkee tiene y pues nada, continuemos. I'm sorry, I didn't realize that I have a translation. I have to stop at some point. Sorry about that. I'm actually impressed with everything you've been saying and all the ideas that you have. Really, really impressed. Bueno, él menciona varias cosas importantes. Dice que nosotros como Colombia somos un país que estamos ubicados o tenemos una ubicación muy privilegiada y que esa ubicación privilegiada nos facilita tener la opción de proveer o de ser grandes proveedores de comida o de alimentos alrededor del mundo. Ven, un ejemplo importante que él menciona es, por ejemplo, en el caso del aguacate. ¿Sí? Entonces, él dice que ese tipo de productos, ese tipo de producción debe continuar, ¿sí? Para otros países alrededor del mundo, pero también dice que es importante tener en cuenta productos locales, productos como por ejemplo el tomate de árbol, podemos hablar quizá del chontaduro, bueno, de otros productos, otras frutas que son muy autóctonas de nuestro país y que también se pueden llegar a exportar a otras partes alrededor del mundo. Entonces sugiere que podría hacerse un énfasis en ese tipo de frutos nativos de Colombia. Ese es uno de los campos. Segundo, también sugiere o indica la necesidad de continuar trabajando en la inteligencia artificial, dado que la inteligencia artificial y la robótica, pues la inteligencia artificial, primero que todo, por ser un algoritmo, no es algo tangible y ese algoritmo permite trabajarlo de muchas formas. Entonces él, por ejemplo, menciona la importancia de trabajar ese algoritmo para saber cuánta cantidad de agua se necesita quizá en un cultivo, cuál es la medida correcta, mediciones como temperaturas, como tipo de suelos y demás. Eso se puede hacer también desde la inteligencia artificial de una manera mucho más especializada. Y también habla sobre la importancia de los fondos que se pueden utilizar, se pueden emplear para los cultivos y para todos los proyectos. Aquí él hace un gran énfasis en concentrarnos en las pequeñas producciones, en el campo en su menor escala, porque él dice que en la medida en que el campo y este tipo de proyectos se hagan en la menor escala, eso puede irse replicando en otros cultivos de menor escala también, en pequeñas granjas o en pequeños cultivos, nuevamente insisto, y pues esto también puede ser aplicable a grandes industrias. Lo más importante que menciona el doctor Karkee es que se haga un énfasis en las pequeñas granjas, en los pequeños cultivos. ¿Por qué? Pues porque estos son a los que más debemos prestarle atención, porque son los que tienen como una gran posibilidad de potenciar toda la parte agroecológica y no solamente las grandes industrias. Es importante darle la voz y la oportunidad a las pequeñas industrias y a los pequeños cultivos. Él dice también que sí, esos conocimientos que se pueden generar acá en Colombia a escala local o a escala nacional, es importante que sean en los dos campos, global no, sino de producción general, una producción macro y una producción micro. Menciona también la importancia de tener aplicaciones, porque se puede manejar incluso con un teléfono celular, ¿sí? Todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, incluso en unas pequeñas granjas, y a partir de aplicaciones que les permitan a esas pequeñas producciones manejar todo el tema agroecológico, de medición y demás, pues eso les va a enseñar mucho y les va a ayudar a potenciar esos negocios. Entonces, él menciona que una posibilidad puede ser a partir de la tecnología de los teléfonos celulares con aplicaciones. No sé qué más. So many things. so many things actually. Bueno, y la parte de los fondos también, que es importante. Entonces dice que hay que siempre revisar, primero todo hacerlo en pequeña escala, ¿sí? Y ya después ir pensando en una escala más grande, pero que en esa pequeña escala también es importante ver si tenemos los fondos necesarios. Podemos pensar en un robot pequeño, ¿sí?, que nos facilite el trabajo en esos campos, pero si tenemos los fondos, tenemos muchos más fondos, pues se puede pensar en un robot mucho más robusto, en una tecnología más robusta, pero pues básicamente el énfasis es empezar desde lo micro. Ok, bueno, doctor Karkee, muchísimas gracias. Y ya para finalizar,
quiero que me le regale un mensaje de motivación, una invitación para todos los jóvenes colombianos que nos están viendo y que quizás están en este momento buscando carrera, a que se decidan a estudiar una carrera tan importante, tan necesaria y tan bonita como la ingeniería agroecológica. So pretty much a final invitation is for you to give a message to our Uniminuto students, like telling them like from you what could be the motivation for them to study this career, and what you think why do you think they should choose this career. For those students who are thinking about what to study and everything, like what could be your invitation for them so that they choose this wonderful and amazing program? Well, thank you very much. It's a difficult question. I don't know if it is an example that makes any sense, but I could maybe simply say that study this area so that you can become me and travel to Nepal, just for fun. But anyway, I think the point here is that agriculture is near and dear to all of us, and agriculture and environment are things that we always have to have in good shape and sufficient volume so that we can support our lives and make it sustainable for the future. So this is really important area for all of us to work in. Now, in recent years, within the last decade, for example, we have started to bring in all kinds of disciplines and all kinds of technologies into agriculture and ecology, makes it even more attractive in my opinion, and makes it even more fun for our younger generation of students and scholars to work in this area. It's different than traditional way we do agricultural research. It's different than traditional way we do farming. It's as advanced and even maybe more advanced, or it needs to be more advanced in the future than working in a airplane manufacturing company, for example. So in my opinion, there are both aspects. One, it's really important field for all of us as human beings. And second, we're bringing all the cool and modern and new technologies into solving the challenges for agriculture. And that's why you should be motivated all the times to work and innovate and contribute to this important area of research and development and practice for human beings. Bueno, demasiado. No, básicamente el doctor Karkee les hace una invitación muy grande a ustedes, estudiantes de Uniminuto, o a todos los estudiantes que estén pensando en escoger este programa, esta carrera de ingeniería agroecológica, porque tiene muchísimas ventajas, ¿sí? Importante. La ingeniería agroecológica nos compete absolutamente a todos los seres humanos, no es solamente de un campo en específico, sino es de todos nosotros, porque el campo básicamente es lo que mueve todas las economías. Entonces, por eso el doctor Karkee les hace esta invitación. Y segundo que todo, también les hace esta invitación teniendo en cuenta que la forma en que se estudia la ingeniería agroecológica hoy en día es completamente diferente a como se estudiaba en una manera tradicional hace muchos años atrás. Se están implementando nuevas tecnologías en el campo de una forma atractiva, de una forma moderna, de una forma efectiva que realmente está apuntando a los problemas que están ocurriendo en el campo y los está solucionando. Entonces es una forma muy efectiva, muy eficiente, muy moderna y a la vez muy entretenida de estudiar el campo y de estudiar pues finalmente algo que nos compete absolutamente a todos, y es el campo en la vida nuestra. Y pues una invitación un poco más amigable y más a manera de broma que hace el doctor Karkee es que también pueden estudiar ingeniería agroecológica, porque pues lo ven a él, es un doctor ya con unos grandes estudios, un gran bagaje, y pues puede viajar alrededor del mundo. Entonces también es una gran oportunidad para los estudiantes de Uniminuto. Anything else? I think I spoke enough. Maybe I spoke too much, but I think I just want to say that this is first time I'm here, and I enjoyed what I saw. I really appreciate all the
exposure to the institutions and the agriculture in the country. I learned a lot. Oftentimes we say that we learn from the north and west and transfer it to the developing countries. It's not that way. It's actually learning and sharing, and I learned a lot down here from students, from professors, and from administration, leadership teams, and everybody. I just want to thank all of you, and also I would like to say finally again that students, you're in the right and the best discipline, and the message goes to high school students and others as well. I think if you choose to work in this area, you would never regret. Bueno, el doctor Karkee está muy agradecido con la universidad por toda la experiencia que pudo obtener en este tiempo. Ha aprendido bastante, dice que no solamente se aprende de unos hemisferios como el norte, por ejemplo, y que del norte o de otros hemisferios se trae el conocimiento aquí, a Sudamérica, por ejemplo, en este caso, sino que también de acá surgen muchas cosas interesantes y que él ha aprendido bastante de toda su experiencia en este momento y que se lleva muchas cosas y que nuevamente hace la invitación a los estudiantes que están en colegio para que opten por esta carrera, porque esta carrera les va a traer muchas cosas buenas y que jamás se van a arrepentir de estudiar este programa. Bueno, doctor Karkee, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo acá con nosotros y esperamos que, bueno, estas visitas sean con mucha frecuencia. Muchísimas gracias. So we hope that you visit us more often here in Uniminuto, and well, thank you very much. That will be my pleasure, and muchas gracias. Ok. All right. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos ustedes. Esperamos que realmente esta entrevista sea ese ángulo visual que ustedes necesitan para tener claro esta realidad que nos está narrando aquí el doctor Karkee con toda su experiencia, su conocimiento y la importancia que tiene este programa, no solamente aquí a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias para todos y bueno, un saludo muy especial desde Uniminuto Centro Regional Zipaquirá.